En el principio creó Dios, Yahweh, Elohim, creó los cielos y la tierra. Y el Espíritu y el Ruach HaKodesh se movía sobre la faz de las aguas creando. Mis hermanos, bienvenidos a nuestro programa Reflexiones Espirituales, que como todos sabemos se transmite por este tu canal, el canal AD Séptimo. Hoy vamos a reflexionar acerca del Espíritu Santo nuevamente, porque la doctrina de la deidad ha sido desde hace 2000 años muy debatida por algunos que se llaman o llamaban eruditos en la Edad Media y en la Edad Antigua. Sí, y debemos recordar que dichos eruditos se habían infiltrado en la iglesia cristiana primitiva. Estos eruditos se habían convertido al cristianismo, pero tenían un pensamiento gnosticista. Sí, así es. De manera que se empeñaron en aclarar el misterio de la deidad con un pensamiento griego y no con un pensamiento hebreo. Y allí comenzó el tremendo problema. Y nosotros, los intérpretes de la Biblia, cometemos el error también de quererla interpretar toda en el pensamiento griego. Aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, los que escribieron el Nuevo Testamento lo hicieron con pensamiento hebreo y fueron hombres hebreos. De manera que hay una gran diferencia entre lo que es el pensamiento hebreo y lo que es el pensamiento griego, y también hay una gran diferencia entre lo que es el pensamiento griego del idioma griego. Vamos a hablar acerca de este asunto hoy, pero antes vamos a orar, amado y amada. Bendito Consolador, hoy hablaremos nuevamente de ti, Señor. Glorifícate sobre este programa, sobre nuestros oyentes. Abre nuestras mentes, danos el discernimiento que necesitamos para ello. Glorifícate en nuestras vidas, confirma el pacto sobre nosotros y danos tu unción conforme a la medida de tu bondad y sabiduría. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de quien te dejó al frente de la iglesia cristiana. En el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Muy bien, amado. Quiero invitarte a buscar en el libro de San Marcos, en el capítulo 3, San Marcos capítulo 3. Vamos a ver lo que el mismo Jesucristo está diciendo respecto a la deidad o a uno de los integrantes de la deidad hebrea. Voy a repetir esto que he dicho en otros momentos. El término deidad significa divinidad, significa Dios. No tiene otro concepto o definición. Deidad significa Dios o significa divinidad. Deidad no significa trilogía. Deidad no significa Trinidad. No, significa divinidad, significa Dios. Pero como vamos a hablar del Dios de los hebreos, de los que escribieron la Biblia con pensamiento hebreo, aunque lo hayan hecho en idioma griego, ellos entendían muy bien a qué Dios se estaban refiriendo. Estaba por sentado que su Dios era Jehová, Yahweh, el Yahweh de las naciones. Entonces, ellos ya tenían eso sobreentendido.
su Dios era Yahweh. Para nosotros, en el idioma español, es Jehová. Así que no tenía que estar dándole más vuelta a este asunto. Muy bien, entonces Marcos, el reportero Marcos, va a hablar acerca de una disertación de Jesús. Y él comienza de esta manera, desde el versículo 20. En mi Biblia, este párrafo lleva por título La blasfemia contra el Espíritu Santo. Es posible que en tu Biblia también lleve ese subtítulo. Y Marcos va a escribir las palabras de Jesús recogidas en su reportaje, en su investigación que hizo, porque recordamos que San Marcos no estuvo entre los 12 discípulos. Él posiblemente no conoció a Jesús, pero ahora en ese momento se dedicó a recoger la información de los otros que le daban los otros discípulos referente a la persona de Jesús, referente a sus sermones, a sus enseñanzas, etc. Y él las va a transcribir. Y él dice así: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Entonces estaba la gente agolpada, había una gran conglomeración de gente alrededor de los discípulos, porque aquí dice alrededor de ellos. ¿Quiénes eran esos ellos? Por supuesto, eran los discípulos. La gente había rodeado a los discípulos de tal manera que les impedían comer. Sí, cuando dice allí que ellos ni aún podían comer pan, significa que llegado el momento en que debían degustar los alimentos, la gente no les dejaba hacerlo. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. ¿Quiénes eran los suyos? Cuando vinieron sus enemigos, los enemigos de Jesús y de sus discípulos, que eran secuaces de sus enemigos, cuando lo oyeron ellos, vinieron para prenderle. Sí, ellos pensaron que el momento adecuado para prenderlo, porque decían, está fuera de sí. Eso me hace acordar lo que muchas veces se ve en algunos lugares cuando hijos o parientes cercanos de alguna persona, mujer u hombre, que tienen dinero, ¿no? Pero no se muere, llega a gran edad, está enferma esa persona, pero no muere. De manera que los familiares inventan que ese familiar que tiene dinero, que ha envejecido, pero que no muere, está demente. Así que como está demente, podemos impugnarlo, podemos demandarlo para quitarle su fortuna, ¿no? Eso parece o se parece a esto que estoy leyendo. Vinieron a prenderle y utilizaron como excusa que Jesús estaba demente o que Jesús estaba endemoniado, dicho en otras palabras. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, es decir, tenían a Satanás propiamente dicho en él, poseído por Satanás, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Incoherente, unas personas tan versadas en las escrituras como los escribas, decir que Jesús estaba endemoniado, que Jesús estaba poseído por Satanás y en el nombre de Satanás echaba fuera a Satanás. Increíble cómo
alguien letrado, alguien con tanto conocimiento es capaz de esgrimir un argumento absurdo que entienden ellos que es absurdo, pero aún así lo esgrimen para alcanzar su objetivo. En este caso, su objetivo era destruir a Jesús. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios, ¿quién es el príncipe de los demonios? Belcebú, echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. Entonces Jesús los enfrenta y los llama. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Que es justamente lo que les acabo de decir. Si yo estoy poseído por Satanás, ¿cómo es que voy a echar fuera a Satanás? ¿No es ilógico eso? Es la pregunta retórica de Jesús. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Entonces Jesús no solamente está diciendo que Satanás no puede echarse fuera a sí mismo, que Satanás en su reino, él no está dividido, ¿no? ¿Cómo opera Satanás? Satanás hace creer a la gente que está dividido, pero Jesús dice que él no está dividido. Satanás ha creado múltiples religiones y esas religiones se combaten doctrinariamente unas con otras. Se combaten políticamente unas contra otras. Sí, amados, porque las religiones del hemisferio oriental se combaten entre ellas y combaten a la vez al cristianismo, que se supone que es la religión oficial del hemisferio occidental. De manera que Satanás ha creado esa disensión, primero crea esas religiones y luego las enfrenta. Cada una de ellas ostenta que es la verdad. Ese es el engaño sutil. Todas ellas dicen, aún en el cristianismo, todas las denominaciones cristianas dicen que son la verdad y se combaten fieramente unas contra otras. Eso es terrible. De manera que Jesús dice, ¿cómo puede combatirse Satanás a sí mismo? Debemos discernir ese caso como lo estamos haciendo. Satanás no se combate a sí mismo, sino que nos hace creer a nosotros, los seres humanos, que no es así. Nos hace creer que una cosa es verdad siendo mentira y desechar otra cosa que también es mentira. Nos enfrenta y nos hace creer que nosotros, estando en el error, nos hace creer que nosotros tenemos la verdad. Sí. Y ese es un fenómeno que podemos apreciar en todas las denominaciones cristianas. Muchas de ellas fueron creadas por hombres que estaban en oposición a la ley de Dios. Y me refiero, por ejemplo, a algunas de ellas que sus creadores violentaban el séptimo mandamiento de la ley de Dios en el sentido que tenían varias mujeres, eran polígamos. Sí, entonces alguien que diga que tiene la unción del Espíritu Santo, alguien que diga que Dios le ha comisionado el crear una denominación religiosa o una religión, pero está violentando la ley de los 10 mandamientos, es un engaño, es un instrumento de Satanás. Sí, porque la ley de Dios prohíbe la poligamia, prohíbe la homosexualidad, prohíbe la pedofilia, prohíbe la zoofilia. Sí, Dios prohíbe eso en la ley de los 10 mandamientos. Entonces,
tú no puedes decir que eres un instrumento de Dios para crear una religión que violenta la ley de Dios y que además tú mismo estás violando las disposiciones de la ley de Dios. Isaías 8:20 nos dice, el que no predica conforme está escrito, ¿escrito en dónde? En la ley de los 10 mandamientos, está en tinieblas. Y si está en tinieblas, entonces no es dirigido por el príncipe de la luz. El príncipe de la luz es Cristo, sino que está dirigido por el príncipe de las tinieblas. Y el príncipe de las tinieblas es Belcebú, es Satanás. Sí, amado. De manera que un reino no está dividido contra sí mismo. Satanás no está dividido contra él mismo, sino que opera de tal manera que nos hace creer que estamos en la verdad, pero cimentado sobre un error creado por él mismo, y nos enfrenta a la humanidad unos contra otros. Pero él no está dividido, él y sus demonios no están divididos, están con un mismo fin y nos engañan. Tal reino no puede permanecer. Y una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Aquí podemos decir, la casa de Israel, la iglesia de Dios en el tiempo estaba dividida. No podía permanecer. Algunos aceptaban a Cristo como el Mesías prometido. Otros lo estaban rechazando. Muchos en la nación estaban esperando al Mesías, temían a Jehová, amaban a Jehová, pero otros no querían tener relación espiritual con Jehová, sino que estaban motivados, era por alcanzar prestigio en esta tierra. Estaban preocupados por erigirse como una nación que subyugara a todas las naciones del mundo. Entonces la casa de Israel estaba dividida. Por tal motivo no podía permanecer. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Israel no pudo sobrevivir. Fue cautiva, perseguida, esparcidos por toda la tierra. Perdieron su territorio geográfico. Hasta no hace mucho, en 1947, que pudieron obtener una parcela del antiguo reino que era. Y aún así están divididos. No ya entre ellos, porque Israel actualmente está unido en fines, en objetivos, en su doctrina están unidos contra el mundo, contra cualquiera que se le oponga, contra cualquiera que los agreda. Ellos están unidos. El pueblo judío, el pueblo de Israel, la antigua casa de Jehová, están unidos, pero están divididos en el sentido que ellos no quieren nada con el Mesías, no quieren nada con Jesucristo, no quieren nada con la persona que está hablando aquí, sino se mantienen alejados de él. Están divididos de Cristo, separados de Cristo. Entonces, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Así es, los demonios y Satanás lo saben perfectamente. Ellos no hay camaradería en ellos, no hay amistad en ellos. Todos tienen un espíritu de rechazo, de rebelión, de odio, de rencor. Ellos se odian entre sí, pero por encima de ese odio que ellos tienen unos contra otros, saben que tienen que mantenerse unidos para llevar a cabo la destrucción del pueblo de Dios en esta tierra y la destrucción de la humanidad si fuese posible. Estamos vivos por un milagro que opera el Espíritu Santo en esta tierra. Sí, amados, por eso estamos vivos. Pero si no fuese por el Espíritu Santo, ya habríamos sido destruidos. Y ese es el objetivo de Satanás y sus demonios. Así es,
No lo han logrado, pero eso es lo que ellos persiguen, aunque entre ellos no haya amistad ni armonía alguna. Y el versículo 27 nos dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Entonces Jesús les está diciendo, ninguno de ustedes puede entrar a mi casa, ninguno de ustedes puede tocarme y saquearme si antes no me apresan, si antes no combaten mis argumentos y me vencen en los argumentos, si antes vuestros argumentos no tienen el peso suficiente para desacreditarme ante la humanidad terrenal y ante el universo, ustedes no podrán contra mí. Jesús se los está profetizando. Y aunque ellos llevaron a Cristo al monte Calvario y lo crucificaron con el odio satánico que lo hicieron sus enemigos, no toda la nación de Israel era enemiga de Jesús, sino unos cuantos, sobre todo el poder eclesiástico, era el enemigo mortal de Jesús. Lo llevaron al monte Calvario, pero no pudieron contra las enseñanzas de Cristo. Sus argumentos no fueron lo suficientemente poderosos para atarle y apresarlo, para saquearlo, no fueron. Por eso tuvieron que contratarse a sí mismos ellos para inventar mentiras para echarle mano a Jesús. Sí, contrataron a hombres perversos para que dijeran cosas contra Jesús siendo falsas, levantarle falso testimonio a Jesús. De manera que ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte. Él era el hombre fuerte. Ustedes no pueden saquear mi casa, ni saquear mis bienes si antes no le ata. Ellos procuraron atarle con sus argumentos, con sus mentiras, con sus amenazas y lo llevaron a la muerte, pretendieron atarlo allí en la muerte. Y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. El que ustedes hayan levantado falso testimonio contra mí, les será perdonado si se arrepienten. Que ustedes hayan dicho mentira, me hayan adversado, hayan tratado de matarme y me maten, eso les será perdonado si se arrepienten. Pero ahora dice Jesús lo siguiente: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Por qué Jesús les está diciendo eso? Porque ellos habían dicho que Jesús tenía espíritu inmundo. Por eso es que Jesús les está diciendo eso. Entonces le dicen, las obras que yo hago, las hago en compañía del Espíritu Santo. ¿Por qué dice Jesús eso? Recordamos que Jesús, para poder batallar en esta tierra a favor nuestro, no podía echar mano de su divinidad. Jesús no podía hacerlo por sí mismo, porque además nos estaba dando una enseñanza. Nosotros, para vencer, para enfrentar al enemigo, para crecer, tenemos que echar manos del Espíritu Santo. Jesús lo está haciendo. Siendo Dios, Jesús se eximió
de hacer las obras por sí mismo, sino que lo remitió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hacía, como lo hizo desde el comienzo, ¿verdad? Génesis 1:1. En el principio creó Dios, Yahweh Elohim, creó los cielos y la tierra. Y el Espíritu y el Ruach HaKodesh se movía sobre la faz de las aguas creando. Pero el libro de San Juan, capítulo 1, nos dice que quien emitía la palabra de creación era el Logos. Sí, porque el Logos, en la interpretación del pensamiento hebreo, significa la palabra. El Ruach ejecutaba la acción de la orden que emitía el Logos, que emitía la palabra. El verbo era la palabra. Y en el idioma griego, Logos significa la acción del verbo. Entonces, tanto en hebreo como en griego, se nos amplía ese concepto, la palabra y la acción en el Logos. El verbo es la acción, el verbo es la palabra. Al emitir la palabra de hágase, el Espíritu, el Ruach, ejecutaba la acción. Eso sucedió al comienzo de nuestra creación, la del planeta Tierra, la del sistema solar. Así que aquí también sucedía lo mismo. Estaba el verbo ahora encarnado, emitiendo la palabra y el Ruach ejecutándola. No la podían entender los escribas y los fariseos, ni los saduceos, ni los esenios, ni los zelotes, ni los príncipes políticos que adversaron a Cristo podían entender eso, o no querían entenderlo, tal cual sucede en nuestros días. No queremos aceptar ese hecho. Negamos la existencia del Espíritu Santo como una persona distinta de las otras dos personas que conforman a la deidad. Esa es una blasfemia, negarlo, negar su existencia. Sí. También es una blasfemia decir que es una fuerza activa que se desprende del Padre, que comparte con el Hijo y que el Hijo ejecuta. También es una blasfemia decir que el Espíritu Santo es la naturaleza divina del Verbo. Eso es una blasfemia. Y quiero compartir con ustedes en tal sentido algo interesante. En el siglo IV surgió un presbítero de Alejandría. Alejandría queda allá en Egipto, que se hizo cristiano, tenía pensamiento gnóstico, pensamiento griego, se había introducido en la iglesia cristiana primitiva y estaba enseñando una doctrina. Arrio, vamos a ver cuál era la doctrina de Arrio con respecto al Espíritu Santo. Mira lo que decía Arrio. Consideraba que el Espíritu Santo era una fuerza activa de Dios. ¿Cómo consideraba Arrio al Espíritu Santo? Una fuerza activa o una energía que no tenía comienzo y que no era una persona divina adicional al Padre y al Hijo. Eso decía Arrio, que el Espíritu Santo no es una persona, sino es una fuerza activa que se desprende de Cristo. Es lo mismo que decir que el Espíritu Santo es la naturaleza divina de Cristo. Cuando Cristo resucita y asciende al cielo, entonces en el cielo se desdobla, queda la naturaleza humana, no sé con quién, con qué conciencia o con qué mente, ¿verdad? Y entonces se revela a nosotros en su condición divina. Eso es decir, que Cristo tiene, las dos naturalezas de Cristo son dos personas distintas.
tal cual lo decían en la antigüedad otros gnósticos que no voy a tocar en este momento, pero en el próximo programa sí. Entonces, muchos de nosotros en la cristiandad estamos creyendo eso, que el Espíritu Santo es una fuerza activa, ¿verdad? O es una energía, que no es una persona. Y otros piensan que el Espíritu Santo es el mismo Cristo, pero en su naturaleza divina. Déjame decirte, eso sería aceptar la doctrina de Arrio. Esa doctrina fue declarada herética en el siglo IV. Es una herejía. Arrio negaba que el Espíritu Santo fuera Dios y lo consideraba una creación subordinada a Cristo. Debemos recordar también que Arrio pensaba que Jesucristo no era Dios, sino que era la primera creación del Padre. Entonces el Padre tuvo dos creaciones. Primero, la creación del Hijo, y luego creó al Espíritu Santo, el cual subordinó a Cristo. Creó al Espíritu Santo para subordinarlo a Cristo. Es decir, el Espíritu Santo es una fuerza activa que se desprende de Cristo. Hay una irradiación allí. El Espíritu Santo es una energía que se desprende de Cristo. Cristo está en el cielo, pero nos envía su energía hacia acá. Ese era el pensamiento de Arrio y lo quería enseñar en la iglesia cristiana primitiva y lo había enseñado y lo habían aceptado muchos cristianos. Recordamos que los primeros 3 siglos de la era cristiana, después de la muerte de Cristo, todos creían, los cristianos creían que el Espíritu Santo era una persona distinta. Entonces, a partir de las enseñanzas de Arrio, todo cambió. Y en nuestros días, muchos cristianos están blasfemando contra el Espíritu Santo. Por ignorancia, otros porque insisten en mantenerse en esa terquedad. Jesús dice, esa blasfemia contra el Espíritu Santo, y fíjate que él no está hablando de sí mismo, que se va a convertir en Espíritu Santo. Él está hablando primera persona, segunda persona. Esa blasfemia, está diciendo Cristo, esa blasfemia contra Él, contra el Espíritu Santo, no será perdonada. Blasfemar contra el Espíritu Santo también significa acreditarle a otro ser o a otra circunstancia las bendiciones que provienen del Espíritu Santo. ¿Cómo sería eso? Decir, hubo un accidente y alguien dice, mira, se salvó por suerte. Eso es una blasfemia, porque en ese accidente estuvo presente el Espíritu Santo, evitar para que la persona no muriese. Sí, eso es decir que se libró por suerte, es una blasfemia contra el Espíritu Santo, recordando el texto que nos dice que el Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio y de pecado. El Espíritu Santo clama, gime y llora por nosotros. El Espíritu Santo hace sacrificios por nosotros, batalla contra las huestes satánicas, el Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos saber que el Espíritu Santo aquí en la tierra está en todo lugar porque es omnipresente y está en todo lugar en el espacio, en el cosmos sin fin, porque es Dios y Dios está en todo lugar. Sí. Las bendiciones que recibimos, las recibimos diariamente por la acción ejecutiva o ejecutora del Espíritu Santo. El aliento que respiramos proviene del Espíritu Santo, porque Él es el Rúa, Él es el viento, Él es el aliento. Sí, amado, ese aliento que nos hace permanecer vivos, proviene del Espíritu Santo, de la tercera persona de la deidad, de la tercera persona de la divinidad.
Así es, de la tercera persona de Elohim, Yahweh. Así es, amado. De manera que espero que esta reflexión pues nos ayude a comprender un poco más acerca de la persona del Espíritu Santo y además comprender mucho más al Dios al cual decimos adorar, al Dios de los hebreos, a Elohim. Un abrazo para cada uno de vosotros.